Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 95 leyendo la Biblia en un año. Y hoy vamos a hablar, o vamos a continuar la historia del rey David, y donde mayormente los protagonistas de los capítulos de hoy son sus hijos. Después del pecado de David y su arrepentimiento, ya sus hijos grandes, porque sus hijos fueron testigos de lo que estaba pasando alrededor, empezaron a tener conductas inapropiadas a las cuales David no pudo hacerle frente porque había perdido credibilidad incluso delante de sus hijos. Nuestras faltas traen consecuencias y aunque Dios nos perdona y nos restaura, las consecuencias tenemos que asumirlas. Así que si ya hiciste tu oración el día de hoy, si ya te acercaste a Dios como una muestra de agradecimiento y pidiendo la dirección divina, abramos juntos nuestras Biblias en el capítulo número 13 de segundo de Samuel. Aconteció, dice el versículo 1, después de esto, es decir, lo que estudiamos en los capítulos anteriores, que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, o sea, un hermano de Tamar se enamoró de ella. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, quizás porque eran hijos de diferentes madres. Absalom y Amnón eran hijos de diferentes mujeres. David, yo contabilicé, si no me equivoco, ustedes me corregirán, yo contabilicé 16 hijos de David, incluyendo a Salomón, por supuesto, sin contar el niño que murió siendo muy pequeño, que ni siquiera sabemos su nombre. Aparentemente de más de 7 mujeres. Absalom y Amnón eran hijos de David de diferentes mujeres. Un detalle antes de seguir avanzando es el hecho de que el hijo de Abigail no aparece por ninguna parte. Seliab, aunque después lo vemos con otro nombre más adelante, el hijo de Abigail no figura dentro de aquellos hijos que hicieron sufrir a David. Quizás por la misma educación que le dio su madre. A Abigail tampoco la vamos a volver a ver dentro de la historia y siguió siendo mujer de David. Quizás la prudencia, la modestia, el respeto que Abigail enseñó a su hijo hizo que este muchacho no figurara en la historia. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Quizás no seamos reconocidos públicamente. Y lamentablemente los hijos de David que vamos a conocer no fueron de gran respeto para su padre. Seliab, que fue un hijo prácticamente ausente en el relato histórico, quizás fue uno de los pocos hijos que manifestó respeto hacia David. Y aún así, a pesar de eso, no llegó a ser el rey sustituto. Porque el rey que sucedió a David fue Salomón. El reconocimiento lo recibiremos en la patria celestial. Versículo número 2. Estando Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le pareció a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Este hombre era un depravado, un muchacho depravado. Bueno, no puedo decir que era un adolescente, pero prácticamente yo te voy a hablar como ser humano, ¿sí? Como ser humano que tenemos pensamientos pecaminosos. El hecho de que diga de que Amnón tenía una angustia enfermiza por Tamar, este hombre estaba haciendo perversidades en lo privado, pensando en la hermana, pensando en una relación incestuosa. ¿Quién sabe hasta qué punto llegaba este muchacho a estar tan obsesionado con ella que otras personas se dieron cuenta en su misma condición? Porque dice el versículo 3 que Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, un primo. Un primo, todos tenemos primos, a veces que dan malos consejos también. Y Jonadab era hombre muy astuto. Esto de astuto es que también pensaba todas las cosas malas. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Ya ustedes más o menos imaginan por dónde va la cosa. Un hombre que está ansioso de tener una relación incestuosa con su hermana.
que tiene una angustia enfermiza y que su primo, que es un perverso, dice, oye, te veo como más flaco cada día, ¿qué estás haciendo? ¿Me entienden, verdad? Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ni siquiera le dice hermana para que no se vea tan grotesco. Oye, una relación incestuosa. Yo la amo, eso no es amor, eso es infatuación o atracción física nada más. Eso no es amor. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama. Mira el consejo del primo, ¿no? Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniese a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Mira, como padre uno no tiene pensamientos tan perversos, pero a veces hay que pensar mal. ¿Qué se iba a imaginar David de lo que estaba pasando por la mente de Amnón? Bueno, también es raro, ¿no? Que llame a su hermana en lugar de llamar a las siervas, que eran las cocineras, las mucamas, las que se encargaban de atender a los príncipes. Pero bueno, David no pensó mal. No estaba tan corrompido David, a pesar de todos los errores que cometió. Y David, dice el versículo número 7, envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Ella, me imagino, no pensó nada malo, porque inocente la muchacha. Tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echa fuera de aquí a todos, que me imagino que eran los servidores, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar, inocente, las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró bruscamente y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Que yo creo que esto es una manera muy eufemística de decir en realidad lo que Amnón le tuvo que haber expresado a Tamar. O sea, le hizo propuestas indecorosas. Y ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Yo pienso, bueno, Tamar está demostrando que es una muchacha recta, íntegra, educada y también espiritual. Yo no dudo de la espiritualidad de Tamar por la manera como ella responde. Sin embargo, ella busca la manera de deshacerse de su hermano en ese momento, porque ella le dice, pídele a David que me dé por mujer tuya, que también era una cosa inadecuada, porque entre hermanos era imposible. Aunque vemos relatos en el Antiguo Testamento, principalmente en Génesis, vemos relatos de medios hermanos que se casan, como fue el caso de Abraham y Sara, ya con las instrucciones que Dios le da a Moisés, le dice, esas relaciones no pueden existir. Si existieron en el pasado, no quiere decir que fueran correctas. Y si nos ponemos a retroceder un poco más a la historia, cuando hablamos de Adán y Eva, que iban a tener hijos y que iban a multiplicar la tierra, se supone que iban a tener familias con sus propios hermanos. Pero con el transcurrir del tiempo y en un mundo ya degradado por el pecado, el Señor dijo, mira, no más con eso. Hasta allí. Yo pienso que esta fue una manera donde Tamar intentó deshacerse de Amnón, que Amnón la soltara porque seguramente la había tomado con violencia. Le dijo, háblate con David, pero no hagas un pecado tan grande como este. En otras palabras, Tamar rogó para que no la violara. Porque eso es lo que quería hacer él, y de hecho lo hizo. Versículo 14, mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella,
y estando en la casa sola, evidentemente, la forzó y se acostó con ella. La violó. La violó. Un enfermo. Esto es un enfermo. Si yo no me equivoco, creo que Amnón era el primogénito de David. Por favor, me escriben en los comentarios. A veces me falla la memoria. Pero si no me equivoco, creo que Amnón era el primogénito de David. Hijo de Ahinoam. Una de las mujeres con las cuales David se casó. Bueno, casar es una manera de decirlo, porque ¿quién lo iba a casar en el desierto? Que se casó con David cuando él huía de Saúl. Versículo 15, y aquí está el efecto después de imagínate, después que el hombre viola a su hermana y que se desahoga sexualmente, siente repugnancia por la misma mujer que acaba de violar. Luego aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que le dolió, que él odió, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Discúlpeme la palabra, esto es un desgraciado. Abusó de ella, quizás tenía una fantasía sexual en su mente degradada. Y claro, como es una violación, no es una relación consensuada, entonces él la aborrece. Después que se satisface él, la aborrece, la denigra. Y dice que el aborrecimiento fue mayor que el amor que tenía, porque no tenía amor. No tenía amor. Levántate y vete, como si fuera una prostituta. Que por cierto, había una mujer en la Biblia con el mismo nombre Tamar, que era la nuera de Judá, y Tamar se disfrazó de prostituta porque Judá aparentemente frecuentaba prostíbulos, y ella tuvo relaciones con Judá. Esa historia lo vimos en Génesis. No sé si realmente era el nombre de Tamar el que le pusieron aquí, o fue como un recordatorio a la otra Tamar. Pero bueno, así le decían, Tamar. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que has hecho. Mas él no quiso oírla, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta, imagínate, a esta, como si fuera fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó las ropas de colores de la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y aquí, hermanos, hay una respuesta a un evento que nosotros estudiamos en capítulos mucho antes, con respecto a cómo identificar mujeres vírgenes. Hay un relato donde dice que se debía conservar la vida solo a las vírgenes cuando Israel estaba en conquista. Y algunos mente dañada, porque mente dañada hay muchas personas, incluso personas que, bueno, necesitamos la transformación de la mente, a pesar de que somos cristianos. Y gente también perversa que quiere tergiversar la escritura, que dice, ¿cómo identificar una virgen en aquel entonces? Pues por la vestimenta. Por la vestimenta, las vírgenes se vestían de forma diferente. Y aquí está corroborando que Tamar tenía una vestimenta de virgen. No que había que hacerle ningún tacto para ver si eran vírgenes o no. No, es un perverso el que piensa una cosa de esa. Las vírgenes se diferenciaban por la ropa que traían, pero ella se sintió humillada. Iba gritando con ceniza en su cabeza. Puesta su mano sobre su cabeza, iba gritando. Y le dijo su hermano Absalom, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Absalom sí se sospechaba algunas cosas. Pues calla ahora, le dice Absalom a Tamar, calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto.
y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Absalón ya tenía un plan perverso también en su cabeza de venganza. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Lógico, se enojó, se entristeció. Pero ¿qué hizo David? Y eso fue lo que le indignó a Absalón, que David no haya hecho nada. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, es decir, sus hermanos, que eran como 16, 17. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo, va a hacer una fiesta. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano, que yo vuelvo a decir que quizá ustedes, hermanos, por favor escriban en los comentarios. Yo creo que Amnón era el primogénito. Entonces, que venga Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Ya David se estaba como que sospechando, a pesar de que habían pasado 2 años. ¿Para qué quieres que vaya Amnón? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Era como que si David estuviese protegiendo a Amnón a pesar de lo que hizo. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, es decir, borracho, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Entonces ellos, que me imagino que allí estaba también el hijo de Abigail, entonces ellos, aún en el camino, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. Pues el chisme llegó incompleto, porque le dijeron: no, mataron a todos tus hijos, rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto con él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, que era el primo de Amnón, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Cómo este primo perverso, Jonadab, sabía toda la historia completa? Porque seguramente estaba allí en la fiesta de Absalón. Seguramente. Ahora, ¿quién fue el que aconsejó a Amnón a que hiciera lo que hizo? Jonadab. Y Jonadab aparentemente salió ileso de todo. Podemos comparar a Jonadab con el trabajo que hace el diablo. Él primero propone para que otros caigan y él después intenta lavarse las manos. Este Jonadab no es un gran ejemplo de vida. Versículo número 33. Por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alcanzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, al lado del monte, y dijo Jonadab al rey: he aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. O sea, estaba tratando como que Jonadab, como que, no sé, no creo que consolar tanto al rey, yo creo que buscando también un puesto. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento, mas Absalón huyó
y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Por quién? ¿Por Absalón o por Amnón? Yo creo que por ambos, aunque dice que por su hijo. Yo creo que lloraba por ambos. Por la muerte de Amnón y por la huida de Absalón. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. 3 años sin ver a Absalón a David. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Bueno, estaba llorando Amnón. Yo voy a intentar no quedarme con la duda. Yo sé que ustedes me lo van a escribir en los comentarios, pero voy a buscar acá la descendencia de los hijos de David para ver entonces quién fue el primogénito. Vamos a buscarlo, creo que en los capítulos anteriores. Aquí capítulo 3 de 2 de Samuel, en el versículo número 2, dice que le nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Abinoam. Después tenemos a Seliab, que era el hijo de Abigail, y el tercero era Absalom, que era hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. ¿A dónde se fue Absalom a vivir? A la casa de su abuelo. Se fue a la casa del abuelo, que era un extranjero. ¿Okay? Y Tamar, me imagino que Tamar se fue con Absalom. Imagino yo. ¿Okay? Porque no volvemos a ver a Tamar, por lo menos en este relato. Más adelante la vamos a ver otra vez. Vamos entonces ahora, mis hermanos, sabiendo que Absalom se fue a la casa del abuelo, vamos al capítulo número 14. Conociendo a Joab, el general del ejército de David, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalom, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y te unjas con óleo. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está en duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. Bueno, esta era una actriz, aparentemente por lo que vemos en el relato. Joab contrató a una actriz de aquel entonces, porque la mandó a fingir que fuera alguien que no era. Y como el rey aparentemente hacía audiencias al pueblo para ayudarles, esta mujer entró pidiendo ayuda al rey. Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos. Y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los reparase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se levantó contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que ha quedado, es decir, el rencor, la ira que ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquias sobre la tierra. O sea, lo que quedó va a desaparecer de mi esposo. Quieren matar a mi otro hijo porque mató a su hermano. Entonces así apaciguan la ira de la familia, pero desaparece el nombre de mi esposo. Entonces el rey, versículo 8, dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráemelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. Conocemos al vengador de la sangre, ¿verdad? Un familiar cercano de la persona asesinada. Pero era la misma familia que quería matar a un familiar que había matado a su hermano. O sea, tuvo una cosa que nunca debió haber pasado. Pero evidentemente esto es una historia fingida. La mujer está fingiendo una historia para que el rey recapacite en la condición en la cual se encuentre con respecto a sus hijos.
para que no venga el vengador de la sangre y aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y el rey respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Aquí la mujer se confiesa y dice, mira, tú me estás haciendo misericordia a mí por lo que me ha pasado y por lo que ha pasado con mis hijos. ¿Por qué no haces tú lo mismo, que estás pasando por una situación similar? Que uno de tus hijos mató a otro de tus hijos. Mató a su hermano. Versículo 14, porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que quiere destruir a mí y a mis hijos juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me descubras nada de lo que yo te pregunto, que yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Jehová contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva, todas estas palabras. Ahora, ¿por qué David sospechaba de Joab? Porque seguramente Joab ya había hablado con David antes. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. David entendió que la mujer era una parábola viviente. Estaba contando una historia inventada para que David reflexionara. Bueno, porque la ley que Dios había dejado a través de Moisés decía que aquel que mataba sin misericordia a otro, es decir, que mataba despiadadamente con intención, debía morir. Absalón debía morir. Bueno, David también debía morir por lo que le hizo a Urías. Pero así como Dios perdonó a David, así David también debía perdonar a Absalón. Porque la misericordia se mostraba en Israel, hermano. Mire, para aquellos que piensan que el Antiguo Testamento muestra a un Dios inmisericordia, vengativo, agresivo, que actúa de manera directa para matar a las personas, está equivocado. Aquí hay misericordia. David merecía la muerte, pero se le manifestó misericordia. ¿Por qué era el rey? No, no necesariamente. La gracia era para todos. Para todos se debía mostrar misericordia. Por eso existían las ciudades de refugio, pero también se aplicaba la justicia. Entonces, por eso no debía quitársele la vida a nadie. A David se le mostró misericordia a pesar de haber matado a Urías o haberlo mandado a matar. Absalón fue desterrado y la justicia implicaba que Absalón debía morir por haber matado a Amnón. En este caso, el vengador de la sangre era el mismo David. Y el vengador de la sangre, en el caso de David, era Betsabé, pero como Betsabé había participado del mismo delito que David, así que el vengador de la sangre pudo haber sido un familiar de Urías. ¿Tenemos registro de familiares de Urías? No los tenemos. Entonces aquí hay cosas que a veces, carecemos de información, pero donde vemos claramente que se manifiesta la gloria del Señor con su misericordia. Entonces, David estaba prácticamente en todo su derecho de aplicar justicia a Absalón, pero pudo haber manifestado misericordia, y eso fue lo que hizo con Absalón, manifestar misericordia.
Versículo número 22. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Recuerden que las relaciones entre Joab y David no estaban muy bien desde la muerte de Abner. Versículo 23. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Bueno, no sé, yo creo que aquí David se equivocó. Sí, que venga a Jerusalén, pero que no nos veamos. Me parece un error de David, porque en realidad lo que Absalón quiere es ver a su padre. Absalón tiene rencor por lo que pasó con Tamar. Absalón sabe que David ha perdido credibilidad en su reino por lo que hizo con Betsabé y con Urías. Oye, lo mínimo, recíbeme como tu hijo. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Bueno, según los cánones de belleza de aquel entonces. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia, le crecía rápido, por eso se lo cortaba. Pesaba su cabello, el cabello de su cabeza, 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos. Una hija, la cual llamó Tamar, en honor a su hermana, la cual era de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Aquí pasan varias cosas. Yo no sé si los años se entremezclan o no, pero pasaron 2 años desde la violación de Tamar hasta la muerte de Amnón. De la muerte de Amnón, mientras estuvo Absalón en la casa de su abuelo, en Jesús, pasaron 3 años. Y pasaron 2 años más desde que Absalón llegó a Jerusalén y no había visto todavía el rostro del rey. 2 años. Si los contabilizamos en secuencia, estamos hablando de 7 años. Bastante tiempo. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón. Claro, Absalón está llamando a Joab 2 veces, no viene y dice: bueno, vamos a hacer lo que venga, quemándole los terrenos. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he venido por ti diciendo que vinieras acá, con el fin de enviarte al rey para decirte para qué vine de Jesús. Estaba yo en la casa de mi abuelo tranquilo, mejor me fuera a estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, si hay pecado en mí, entonces mátame. A ver, David ya había perdonado a Absalón. Ya me perdonaste, ¿por qué no puedo ver el rostro de mi padre? Bueno, Absalón tenía derecho también. Tenía su razón. Oye, ¿cómo es que me perdonaste y no me quieres ver? ¿Te das cuenta que David, a pesar de todo, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, dependiente de Dios, un hombre creyente, todavía tenía cosas que mejorar? ¿Cuántas cosas tenemos que mejorar en nuestras relaciones? Mira, sea lo que haya pasado en nuestra vida, la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de estudio, con los hermanos de la iglesia, con los líderes de la iglesia. Las relaciones se fracturan. Hay fracturas en todo tipo de relación. Pero un hijo sigue siendo un hijo. Un padre sigue siendo un padre. Y un hermano sigue siendo un hermano. A veces se fracturan las relaciones sentimentales. Se fracturan las relaciones con los compañeros. Se pierde la relación con los hermanos de la fe, que no debería. Pero pasa. Pero tu hijo sigue siendo tu hijo. Se deben fracturar las relaciones entre padres e hijos. No debería. Pero pasa. Y esto es lo que está sucediendo con David y Absalón. Absalón dice: mira, si me hiciste venir de casa de mi abuelo, es porque me perdonaste. Y si no me perdonaste, entonces mátame.
tenía su razón. Versículo número 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. El rey besó a Absalón. Tenía que pasar esta cantidad de años, tenía que suceder esto para que el rey se encontrara con su hijo. No, si Absalón no hubiese tomado la iniciativa de llamar a Joab al punto de quemarle los terrenos para que Joab viniese, ¿cuánto tiempo más hubiese pasado sin que David se comunicara con su hijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado que hemos perdido la relación con nuestros familiares? Por cosas tontas. Mira, yo he peleado con mis hermanos, con mi hermana que me queda. Con mi hermano también discutí mucho. Discutía con mi sobrina. Pero oye, hermano, pasa el tiempo y uno dice, son mi familia. No podemos tener este tipo de discusiones. Igualmente cuando hay separaciones en la familia, no se puede perder la relación con los hijos, sea lo que haya pasado. No se puede perder la relación con los hijos. Y David estaba cometiendo un error como padre, y ese error lo iba a pagar caro, porque Absalón, que tenía su razón, Absalón también iba a tener un comportamiento erróneo. Vamos al último capítulo por hoy, el capítulo número 15. Aconteció después de esto que aparentemente se reconciliaron, se besaron, padre e hijo. Había un rencor en Absalón que todavía no se había borrado. Aconteció que después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él como príncipe, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, como hizo esta mujer que le mintió a David, esta actriz. O sea, la persona iban a tener entrevistas con el rey. Bueno, Absalón se ponía a la puerta antes de que fuesen al rey y Absalón los atendía. Decía, se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón empezó a hacer campaña política, hermanos. Absalón como príncipe, optaba a ser rey. Pero por todo lo que había pasado, Absalón como que dudaba de que podría ser rey. Y es verdad, porque el rey iba a ser Salomón. Entonces Absalón empezó a congraciarse con las personas, y antes de que fuesen a presentarse con el rey, con David, él los tomaba y les escuchaba el caso y le daba la razón a alguno de ellos. Y entonces después se hacía autopublicidad. Si yo fuera rey, yo escucharía a todo el mundo. Los atendería a todos y les haría justicia. Versículo 5. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Típico político. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, yo creo que la gente conoce de historia y sabía todo lo que había pasado con David y todo lo que había pasado con Absalón y con la hermana de Absalón, y por qué Absalón actuó de esa manera, aplicando justicia. Lo que Absalón no decía es que a él también se le había aplicado misericordia. Eso no lo decía. Al cabo de 4 años haciendo campaña, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón. Hebrón era una ciudad de refugio, ya lo sabemos, a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Hebrón, a pagar un voto a Jehová, a Hebrón. ¿Dónde estaba el santuario? No se pregunta eso, ¿no? Yo creería que el santuario debería estar en Jerusalén. Pero Hebrón era una ciudad de refugio donde estaban los sacerdotes. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciese volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Yo pienso que tuvo una estrategia política de parte de Absalón. Y el rey le dijo, ve en paz,
Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta del shofar, diréis: Absalón reina en Hebrón. El primer reinado de David fue en Hebrón. Y entonces Absalón iba a repetir lo que hizo su padre reinando en Hebrón. Absalón se hizo campaña política y se hizo una victoria automática porque se había ganado el corazón del pueblo. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, porque evidentemente Absalón mintió, diciendo que iba a hacer una ofrenda al Señor. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, lo que me hace pensar que el santuario estaba ahora en Hebrón, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. ¿Te das cuenta cómo había perdido David credibilidad? ¿Cómo había perdido David la fuerza para enfrentar las adversidades? Levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Durante esos 4 años de campaña de Absalón, David se dio cuenta que las personas querían más a Absalón que lo querían a él, pero nunca se imaginó que Absalón se iba a sublevar de esa manera. Lo agarró de sorpresa. Y los siervos de David dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Si toca pelear, peleamos. Pero David ya había perdido toda la fuerza. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen su casa. Terrible error haber dejado a estas mujeres allí, y ustedes se van a dar cuenta de lo que va a hacer Absalón con estas mujeres. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, que ya sabemos quiénes son, que eran extranjeros que cuidaban a David, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. O sea, David ya está diciendo que Absalón es el rey. Quédate con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive el Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar. ¿Se acuerdan de Abiatar? El sacerdote que acompañó a David después de la muerte de todos los sacerdotes que mató Saúl cuando David engañó al sacerdote. Bueno, Abiatar era descendiente de él. Subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Y dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Y aquí empiezo yo a pensar varias cosas con respecto al santuario, porque el santuario es el centro de todo, hermano. Absalón dice que va a Hebrón a ofrecer sacrificio al Señor, pero el arca está en la ciudad de David, está en Jerusalén. Yo llegué a pensar de verdad, y ahora
cambio mi pensamiento, porque uno va leyendo y se va dando cuenta de muchas cosas, que el arca no estaba en el santuario. Llego yo a pensar eso. Pero ¿cómo es que el arca está en posesión de quienes están con David mientras Absalón está en Hebrón haciendo sacrificio? ¿O es que el santuario se había dividido en partes y estaba el altar del sacrificio de una parte y estaba el arca del pacto en otra parte? Aquí había cosas que se estaban haciendo mal. Y me pongo a pensar que el día de hoy podemos estar haciendo cosas mal también desde nuestro ambiente religioso. O sea, hoy podemos decir adoramos al Señor, hoy podemos decir leemos la Biblia, hoy podemos decir servimos, hacemos obra evangelística. Pero hay cosas que dentro de la misma estructura eclesiástica se están haciendo mal. Porque esta falta de claridad que tengo yo y que seguramente tienen ustedes con respecto al santuario, porque no se menciona el santuario, sino que se menciona el arca y se mencionan los sacrificios en dos lugares diferentes, es porque el santuario estaba prácticamente en funciones inadecuadas. No se estaba reflejando correctamente el ministerio del santuario. Y es posible que nosotros hoy no estemos reflejando correctamente la adoración a Dios y que no pongamos nuestra mirada en el verdadero santuario que está en el cielo. Tomando en cuenta esta reflexión, hermanos, podemos caer en cuenta que la razón por la cual tantas cosas están saliendo mal es porque la base está mal. Y es muy seguro que la razón por la cual nuestras iglesias estén como están es porque algo no está haciéndose bien dentro de la estructura. Bueno, me había quedado entonces en el versículo 25, vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que yo vuelva y me dejará verla en su tabernáculo. Pero ¿dónde estaba el tabernáculo? Porque claridad no tenemos con respecto a eso. De todos modos, si ustedes tienen alguna información adicional, yo soy receptivo a todo lo que ustedes me compartan. Versículo 26, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere, está hablando David. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? O sea, era sacerdote y profeta. Vuelve en paz a la ciudad y con nosotros y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimás, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me desterré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén. El arca estaba en Jerusalén, pero los sacrificios se hacían en Hebrón. Rarísimo, ¿verdad? Y se quedaron allí. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Aitofel aconsejaba a Absalón. Pero aquí vemos un hombre llamado Usai que iba a ir de parte de David para aconsejar a Absalón, para entorpecer el consejo de Aitofel. No se olviden de ese nombre, Usai y Aitofel. ¿No estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que los acabo de enviar para que estén con Absalón? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, para poder tratar de entorpecer el consejo de Aitofel.
vino a la ciudad y Absalom entró en Jerusalén. Y hasta aquí tenemos la lectura por el día de hoy. Hermanos, David ya no era el mismo David guerrero. Ya no era el mismo David con aquella credibilidad y con aquella moral con la cual se sentó en el trono de Israel, a pesar de todos los errores que había cometido antes incluso de ser rey. Pero David había hecho buenos amigos y había hecho personas fieles que le querían, que le respetaban. Porque a la final todos los seres humanos nos equivocamos y todos podemos aprender a respetar a quien está a nuestro lado y a quien ha sido una mano amiga en los momentos de nuestras adversidades. Y David valoró la amistad de estas personas. Pero David no se iba a enfrentar con su hijo. Mira, si uno como padre quiere algo en la vida es que sus hijos sean mejores que uno y que nos superen, que nuestros hijos vayan por encima de lo que nosotros hemos logrado. Un padre siempre quiere lo mejor. Ya David había perdido 2 hijos. El niño, hijo de Betsabé, y Amnón, su hijo primogénito. Y había sido testigo o había tenido la información de cómo Amnón había violado a su propia hermana. O sea, ya David tenía suficiente dolor. El haber pasado casi 7 años sin ver a Absalón y que ahora a Absalón se le subleve de esa manera, puso en jaque mate a David. Y David trató de salvar a la mayor cantidad de familia que tenía, aunque dejó a 10 de sus mujeres, que para mí eso fue un error, haberlas dejado allí. Hermanos, las consecuencias las tenemos que sufrir. David sabía que Dios le había perdonado, pero estaba sufriendo sus consecuencias. Tú y yo vamos a sufrir consecuencias por nuestros errores, eso es inevitable. Pero la esperanza de recibir el perdón que el Señor nos proporciona fortalece nuestra fe. Y allí es donde debemos aferrarnos más a las promesas divinas. El Señor nos perdona y nos da una nueva oportunidad para cambiar nuestro estilo de vida. Y eso a mí, hoy me llena de mucha más esperanza. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y te invito a que me acompañes en la próxima lectura, porque no nos podemos quedar hasta aquí, tenemos que continuar para saber qué sucede con Absalom, qué sucede con David. Y yo creo, este es mi pensamiento personal, que Salomón, que ya vimos que había nacido, Salomón que estaba acompañando a David, fue testigo de todo esto que le está pasando al rey. Ahí estaba Salomón, porque ya vimos que se le llamaba Jedidía, amado de Dios. Salomón iba a ser el próximo rey, pero mire todo lo que Salomón está viendo, tanto de su padre como de sus hermanos. Y toda esa experiencia que Salomón ha empezado a tener, le iba a ayudar para tener un gobierno diferente en el momento en que fuera el rey de Israel. Que Salomón también cometería errores, muchísimo, y lo vamos a ver más adelante. Así que te invito a que te suscribas a este canal, que active las notificaciones y nos vemos en la próxima lectura. Shalom.